de momento vamos a volver a Madrid para hablar, bueno, pues de ese desgraciado accidente, trágico accidente que tuvo lugar el sábado con la muerte de un niño de 4 años por la caída de un árbol. El Parque del Retiro había sido cerrado en varias ocasiones a lo largo de la semana por los fuertes vientos que soplaban. En el momento en el que se produjo ese accidente ya se había dado la orden de desalojarlo, pero no fue suficiente. Aún así, ese árbol cayó atrapando a ese niño y dejándolo muerto. Bueno, pues nos preguntábamos, al final ese árbol había, según el ayuntamiento, había sido inspeccionado 4 veces, era un árbol de 400 años, un gran árbol, y tenemos con nosotros a Eduardo Casado, que es ingeniero agrónomo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Se puede prever que un árbol de esas características caiga? No. De ninguna forma. A ver, estamos hablando de probabilidades de fallo. O sea, el decir si un árbol se va a caer o no se va a caer, eso, que yo sepa, ningún ser humano tiene el don de la presciencia. Con lo cual, en este caso solo caben medidas bueno, pues preventivas, ¿no? Como se ha hecho en otras ocasiones, que ha sido el cierre de un parque. Sí, a ver, básicamente hay que tener en cuenta una cosa. El riesgo que supone un árbol no depende en sí del árbol, sino de la probabilidad de lo que puede hacer al caer. Entonces, en un lugar donde hay mucha gente, y evidentemente el riesgo para las personas es muy elevado, y la mejor medida de precaución que se puede hacer es evitar que las personas pasen debajo de los árboles que se pueden caer. Si añadimos el tema del viento, pues claro, el cómo responde un árbol frente al viento. El viento cambia, la dirección del viento cambia, cómo está un árbol en relación al viento en un momento determinado puede cambiar a lo largo de su vida, con lo cual la evaluación de riesgo de un árbol se hace para el momento en el cual se estudia y unas condiciones determinadas. Y la evaluación de riesgo a día de hoy no es una ciencia cierta, es una cuestión de probabilidades. Además, imagino que es más fácil ver si un árbol se va a caer en cuanto a las ramas, a lo mejor, que cuando es arrancado de cuajo, ¿no? Porque cae desde el suelo, es decir, es la raíz la que falla. La mayoría de la caída de los árboles es por fallo del sistema radicular. O sea, otra cosa es que las ramas se puedan romper, pero lo que es la caída del árbol fundamentalmente se debe a algún problema que tiene en el sistema radicular, y eso está debajo de la tierra y no se ve. Entonces, es una cosa que se puede explorar de varias formas, pero la ciencia de la arboricultura moderna es una ciencia relativamente joven. Entonces, los árboles siguen siendo unos grandes desconocidos, aunque no queramos admitirlo. Además, este árbol tenía 400 años, quiero decir, ha sufrido muchos vendavales en estos 4 siglos de vida que ha tenido y no había caído hasta ahora. Pero probablemente las condiciones a lo largo de esos 400 años de vida han cambiado. Y la evaluación de riesgos de un árbol se hace en un momento determinado. Yo, por ejemplo, si analizo el riesgo que tiene un árbol, si al cabo de 2 semanas, por ejemplo, hacen unas obras y el sistema radicular de ese árbol lo afectan, la evaluación de riesgos que yo he realizado sobre ese árbol ya no tiene ningún valor, porque se le ha afectado a las condiciones del árbol. Entonces, yo entiendo que una situación como la que ha sucedido ahora o como la que sucedió hace unos años en el mismo Parque del Retiro, evidentemente generan muchísima inquietud, y sobre todo es una situación de desolación para la familia. Pero lamentablemente predecir la caída de un árbol es prácticamente imposible. Otra cosa es que nos estemos moviendo siempre dentro de un rango de probabilidades. O sea, que es lo que se hace en los análisis de riesgo. Existen además varias metodologías que están evolucionando y que no son perfectas, porque estamos hablando siempre de una incertidumbre. Hemos visto caídas de árboles a lo largo de este mes, que ha sido muy ventoso. Hemos visto 4 muertes en los últimos 4 años por culpa de caída de árboles. ¿Se puede afirmar o se puede intuir que haya algún tipo de problemas? Es decir, ¿hay más caídas de árboles ahora que antes? No, estadísticamente es la misma. No, y aquí en España hay pocas. Hay pocas. O sea, evidentemente al que le toca no piensa lo mismo, pero si hablamos de cifras, hay otras zonas de países desarrollados, igual que el nuestro, que tienen cifras superiores, porque tienen más problemas de viento. Imaginemos, por ejemplo, la zona del sur de Estados Unidos. Allí, cuando vienen los tornados o los huracanes, los árboles causan unos auténticos destrozos. O sea, no es que se caigan más. Hay que tener en cuenta una cosa: los árboles en el entorno urbano
están sometidos a unas condiciones de vida muchísimo más duras y difíciles que en la naturaleza. Viven mucho menos y sufren mucho más. Y la gente se acuerda de ellos cuando generan una desgracia. Mientras tanto, ellos están en silencio, no dicen nada, sufren un montón, nos depuran el aire, nos dan sombra y nadie se acuerda de ellos. Yo entiendo que, evidentemente, cuando a una familia le pasa una desgracia, pues no se acuerda de lo demás, pero... Indudablemente. Claro. Recordamos a la baronesa encadenada a un árbol en el Paseo del Prado hace unos años. La verdad es que, Eduardo, la explicación que usted ha dado a mí me deja bastante preocupado, ¿no? Y sobre todo porque la da con todo el conocimiento como ingeniero, pero la pregunta que todos nos hacemos cuando hay un árbol que cae y mata o está a punto de matar a una persona es, pero esto se podía haber evitado, es una pregunta casi inducida. Nosotros tendemos a pensar que sí, quienes no tenemos el conocimiento científico, pero lo que usted está diciendo aquí es que no era evitable. Entonces yo le quiero formular 2 o 3 cuestiones. Primero, a pesar de que la ciencia que trabaja sobre este campo es una ciencia muy joven, en Madrid y en España se podrían mejorar ya los sistemas para mejorar el diagnóstico, lógicamente, sobre los árboles, primero. Segundo, usted ha dicho, claro, si hace uno un diagnóstico hoy, 1 de abril, pongamos por caso, pues el 15 de abril ya el diagnóstico sería distinto. Se tendrían que repetir con más frecuencia esos diagnósticos y luego yo no sé si dentro de ese sistema de riesgo, que usted dice, pues puede haber un riesgo alto, un riesgo medio, si convendría atacar en más ocasiones a más árboles de los que se hace. En fin, arrancarlos, podarlos, no lo sé cuál sería la fórmula. Hombre, yo voy a ser muy crudo. La única forma de que no hubiese riesgo con los árboles es quitarlos todos. Claro. Pero claro, esa es una solución que yo como arbolista, yo personalmente que arbolista, la definición del diccionario es el que cuida los árboles, yo evidentemente no me imagino una ciudad, ni nadie, una ciudad sin árboles. Respecto a las 3 preguntas, voy a intentar voy a intentar ir por orden. A ver, en principio, no es posible predecir o sea, estamos actuando siempre con unos parámetros en un rango de probabilidades, nos movemos en unos rangos de probabilidades. En la ciudad de Madrid, el arbolado viario son varios cientos de miles, sin contar con los árboles de los parques. Si utilizásemos las técnicas instrumentales para poder, de alguna manera, añadir datos al análisis de riesgos, aún así no tendríamos esa certeza, porque hay un factor, que es el factor humano. En un artículo publicado en el año 2017, en una de las revistas de arboricultura más, que es Urban Forest and Urban Greening, se habla de ese factor. Se hizo un análisis, una investigación por profesores de 2 universidades de Estados Unidos, en los cuales remarcaban el factor humano. Porque a la hora de interpretar los resultados y a la hora de, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo de un árbol, si se pone usted y me pongo yo, las valoraciones de riesgo no van a ser las mismas, porque yo, evidentemente, yo lo hago en función de mi experiencia y a lo mejor eso también me condiciona hacia mi evaluación, con lo cual no hay una certeza. Nos movemos en rangos de probabilidades. Respecto a lo que dice, evidentemente, hasta donde yo sé, el Ayuntamiento de Madrid tiene un inventario del arbolado urbano de Madrid en el cual se deben de llevar una gestión de todo lo que son las intervenciones que puedan afectar a cada uno de los árboles. Con lo cual, eso que me ha preguntado usted a continuación, de que si yo hago una evaluación de riesgo en una fecha, si a las 2 semanas no vale, depende. Si se hace una intervención que pueda afectar al árbol, debería de alguna manera estar incluida en el sistema de gestión de riesgos del arbolado. Hay una cuestión muy importante, y es que los árboles, por suerte o por desgracia, no generan un beneficio económico palpable que haga que se investigue en ellos suficiente. Por eso se va tan despacio, porque somos 4 románticos en las universidades y en las consultoras de arboricultura y empresas especializadas de arboricultura que se dedican a desarrollar la investigación. La biomecánica arbórea está en sus albores, o sea, hay un montón de cosas que no conocemos todavía de la biomecánica arbórea. Un árbol aparentemente puede tener una parte de madera seca y no sabemos cómo interactúa la madera seca con la madera viva.
son cuestiones de experiencia. Vamos acumulando experiencias, vamos conociendo más a los árboles, pero cada árbol es un ser vivo, distinto, igual que nosotros. Sufren y padecen, y en las ciudades sufren muchísimo. Lo que sucede es que lo hacen en silencio. Claro, llega un momento en que ya nos gustaría poder comunicarnos con los árboles como hacen los Na'vi en Avatar, pero nosotros Estamos no, en ello. no hemos llegado todavía a eso, ¿no? El día que nos podamos comunicar con ellos y que nos digan que estoy a punto de caerme, pues entonces probablemente Sería se mucho evitarán. más. Pero Sí. dentro de la impredecibilidad, de lo impredecible, que por todo lo que nos ha explicado, Sí. que me parece pues, muy interesante, además lo explica muy bien, tiene gran capacidad pedagógica, ¿algo más se puede hacer o nos rendimos? No, ¿Algo más no, se a ver, puede hacer? Lo que hay que empezar a hacer, yo no sé si ustedes se acordarán, y lo digo a todos, si se acordarán cómo años atrás todos los alcaldes de Madrid se jactaban de que Madrid era una de las ciudades con mayor número de árboles de Europa y demás. Claro, lo que no decían era el estado en el que estaban los árboles. Eso no lo decían. Yo considero que, a ver, el cambio no es fácil porque lo que hay que hacer es empezar a construir las ciudades de tal forma que los árboles puedan estar mejor para, a la vez, causarnos menos daño. Hay que rediseñar. Hoy en día existen técnicas constructivas que permiten la integración del arbolado urbano en las zonas pavimentadas de tal forma que los árboles sufran menos y afecten menos al pavimento, porque esa es una cosa que el Ayuntamiento de Madrid se tiene que gastar al cabo del año una cantidad enorme de dinero en reparar aceras porque los árboles las dañan. Pero no es que los árboles las dañen porque quieren hacer daño, es que los árboles lo que están intentando es sobrevivir. Sobrevivir. Claro. Y además, Bueno, pero, es perdóname, extraordinario. vamos a hablar ahora, perdóname, que tenemos que ir Una deprisa explicación ya. científica. Vamos con esa orden de evacuación del Parque del Retiro que era dada minutos antes del accidente mortal. Entre quienes estaban allí había una vecina, esta que van a escuchar, que hablaba así del desalojo. Que la seguridad de Retiro nos tiene que evacuar, no nos ha evacuado. Yo me he encontrado que hemos tenido que ir a la puerta de Granada para poder salir. Ahí me he encontrado con muchísima gente en la misma situación, que no podía salir, y la policía, la seguridad de Retiro ha dicho que no nos podía abrir las puertas, y la policía municipal ha obligado a la gente a atravesar todo el Retiro para cruzar a la puerta de Atocha para salir por esa puerta. Bueno, hablaba de la forma en la que se había Claro. evacuado el parque. Yo quería decir que agradezco abordar este tema desde un punto de vista científico y con un ingeniero y no como un arma arrojadiza política, que es como solemos hacerlo, porque la caída de árboles es constante y porque queremos ciudades con árboles. Y si queremos ciudades con árboles, nosotros no podemos manejar la naturaleza absolutamente. En cuanto a lo que decía esta señora, cuando se empezó a evacuar el Retiro, ni siquiera estábamos en alerta naranja, no en roja, ni siquiera estábamos en alerta naranja. Si queréis, revisamos los protocolos de las alertas cuando hay viento, pero acercarnos a esto de una manera sensata y admitiendo que tenemos árboles y tenemos otro tipo de vida en nuestras ciudades, es mucho más constructivo, desde luego. Una pregunta, después de escuchar todos los argumentos técnicos que son implacables y además creo que son necesarios para abordar el debate, como bien dice Cristina, con sensatez y con sosiego, pero hay un factor que yo creo que no está sobre la mesa, que es el viento. ¿Cuál es el...? Porque al fin y al cabo son las rachas de viento las que provocan que haya árboles que estando dañados, a pesar de que no lo sepamos, acaban cayendo. ¿Cuál es la racha de viento que debe, desde un punto de vista técnico, propiciar que se tomen medidas de precaución, de prevención, de cierre de parques? No le contesto con evasivas, soy directo, depende de la especie. Claro. Es que, a ver, el arbolado urbano es un arbolado mixto, no es de una única especie. Entonces, las especies tienen una resistencia al viento distinta. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el árbol se va desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, el árbol mecánicamente va desarrollando unas estructuras de resistencia en función de las condiciones de desarrollo que tiene. Ejemplo, un árbol puede estar rodeado de otros árboles. ¿De acuerdo? Cuando sopla el viento, ese árbol no está afectado como los árboles que están en la zona batida por el viento. Si de repente alguno de esos árboles se quita, las condiciones cambian. Con lo cual ese árbol tiene que desarrollar una resistencia que no tenía y que la acaba desarrollando, pero necesita un tiempo. Entonces, se considera, en términos técnicos, velocidades de a partir de 60 km/h
se consideran peligrosas, pero es que depende de la especie. Volvemos a decir, Y del no es estado del árbol. no es lo mismo un tilo que un taray. Un castaño, claro. El taray aguanta muchísimo. Todas las palmeras aguantan unas velocidades del viento brutales. O sea, es que todo depende de la especie, pero vamos, a partir de los 60 km/h Ya se considera. se considera, luego además hay que ir a las escalas de la velocidad del viento, en la cual incluso utilizan, las propias escalas del viento utilizan el movimiento de los árboles o la respuesta de los árboles. Bueno, pues Eduardo Casado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para aclararnos todos estos puntos. Ahora en la publicidad, Alfonso, Luego le hago la pregunta te de la quiero hacer un publicidad. pregunta. Muchas gracias. De nada. Bueno, nosotros estamos pendientes